las ordenanzas de la iglesia, ya hablamos del bautismo en agua, ahora vamos a hablar de la cena del Señor y vamos a dar una definición bíblica de la cena del Señor. También se conoce como la Eucaristía. ¿Has escuchado eso en español? Eucaristía. Ajá. Eso también, y eso es Eucaristasis es la palabra en griego y significa dar gracias. Dar gracias, eso es lo que significa. También se puede usar la cena del Señor, la comunión, ¿verdad? Vamos a definir bíblicamente la cena del Señor. La cena del Señor es una ordenanza dada a la iglesia a recordar la expiación y resurrección del Señor Jesucristo por medio de participar de los elementos simbólicos del pan y la copa. ¿Okay? Elementos se refiere a la copa, el jugo de la vid y el pan. A eso nos referimos. Nuevamente, la cena del Señor es una ordenanza, un mandamiento dado a la iglesia, a los creyentes, a los seguidores de Jesús, a recordar la expiación y resurrección del Señor Jesucristo por medio, esta es la manera que lo van a hacer, recordar, de participar de los elementos simbólicos, eso es importante, simbólicos del pan y de la copa. Con eso en mente me gusta siempre que veamos el contexto de esto y el trasfondo de la cena del Señor. Lo invito a que vaya a Lucas 22, en el versículo 17 en adelante. Esta fue la noche que fue entregado Jesús de Nazaret, el Mesías, y ellos están celebrando la Pascua. Esto es importante, ese es el trasfondo. Lucas 22, 17 en adelante dice lo siguiente. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. ¿Ve esa palabra dio gracias? Ahí viene la Eucaristasis, donde agarramos esa palabra. Eucaristía. Ajá. Entonces ahí la vemos. Y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, ¿ok? Ahí vemos nuevo la palabra. Y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Versículo 20. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En otras palabras, está simbolizando algo, se está apuntando algo. Versículo 21. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado, y fue entregado el Señor Jesucristo. ¿Okay? Si usted lee el versículo 15 de esta cena del Señor, la noche que fue entregado, el trasfondo y el contexto de esta cena del Señor es la Pascua. ¿Sí ve eso? El versículo 15 dice, y les dijo Jesús, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. En otras palabras, Jesús la noche que fue entregado está celebrando la Pascua y dice, yo deseaba que esta noche yo celebrara la Pascua con ustedes. Hay un propósito. ¿Okay? Una pregunta que debe de surgir aquí es, ¿qué es la Pascua? ¿Por qué Jesucristo quiere celebrar la Pascua esta noche que Él fue entregado? Con eso en mente, veamos el trasfondo de esto. El trasfondo es la Pascua, cual se refiere a lo que ocurrió en Éxodo 12. Hace unas semanas, creo, los niños y todos aquí estudiamos la Pascua, Éxodo 12, 1 al 4. Están recordando la redención de Egipto, ¿se recuerdan? Había, ¿cuántas plagas, hermanos, que Dios envió a Egipto? 10. No, hermanos, 10. Vamos a editar eso. Ok, vamos a hacerlo de nuevo. ¿Cuántas plagas había en Egipto? 10. Ok. ¿Y la última plaga cuál era? ¿La muerte de quién? Del primogénito, el ángel. Ajá, ¿verdad? Entonces Dios está juzgando a Egipto por medio de estas plagas. Vamos a llamarle las plagas de juicio. Y Él manda varias, ¿verdad?
Pero la última es que Él va a matar, va a traer juicio y va a matar al primogénito de cada casa. Y si nos recordemos aún a los animales, los becerros, las vacas, todos, ¿no? Nadie se va a escapar. Pero Dios proveyó un medio para ser salvados de esa ira, de ese juicio que Él iba a traer a los egipcios y a sus dioses. La manera que los iba a salvar, usted se recuerda, es que ellos iban a escoger a un cordero sin mancha, primogénito. ¿Okay? Y ese cordero lo iban a tener en casa por alrededor de 2 semanas y luego lo iban a matar en la noche de la Pascua. Iban a sacar su sangre de eso, iban a rostizarlo y iban a comer una cena juntos. Y mientras coman esta cena, dicen que los varones todos van a estar comiendo de pie, van a tener sus cintos bien puestos, van a tener sus sandalias en sus pies, su bastón en la mano, quiere que estén listos, y tienen las hierbas amargas, y están comiendo esto, están comiendo el cordero, y otra cosa tienen que hacer, tienen que agarrar la sangre de ese cordero y ponerla en los dinteles de la puerta, ¿se recuerda? Y luego Éxodos 12:13 nos dice algo interesante, escuchen lo que dice Éxodos 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, dice Yahweh, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. En otras palabras, Dios va a enviar el juicio, pero el que creyó a Moisés, el que le creyó a Moisés y puso esa sangre de ese cordero primogénito, ¿okay? Dios dice, voy a pasar por esa casa y no voy a traer el juicio en esa casa. ¿Okay? Pues llegó el tiempo, se estaba bajando el sol y Dios envió al ángel de juicio, a su mensajero, y se dice que se escuchó llanto y lágrima en cada casa. Imagínense ese terror y ese tiempo horrífico, mientras llega la oscuridad y se escuchan niños muriendo, papás muriendo, primogénitos muriendo, animales muriendo, gritos de llantos y dolor en todo Egipto, incluyendo a la casa del faraón, que es interesante porque el faraón se dice que era el Dios en la tierra y cuando él muriera iba a ser un Dios. Pero este faraón ni puede cuidar su propia casa porque Dios ha entrado en su hogar y le ha quitado su hijo. ¿Okay? Ahora, eso fue la noche de Pascua, cuando ellos comieron el cordero y creyeron en lo que Moisés dijo y la provisión salvífica de rescatarlos de esclavitud de Egipto. Piensen eso conmigo. El cordero de Pascua fue un sustituto para el primogénito. En nuestras casas, si nuestros papás no obedecieron, si nosotros no seguimos eso, ¿qué iba a pasar con nosotros? Okay. Pero el cordero lo pusimos, obedecieron, pusieron fe en lo que Dios habló por Moisés, y el cordero de Pascua fue un sustituto para el primogénito. Ese cordero que se estaban comiendo, esa sangre que cubrió ¿cómo se dice, hermano? Dinteles de las puertas, ¿okay? Fue un sustituto. En otras palabras, la sangre de él, de alguna manera, está protegiéndome de que yo no muera. ¿Okay? El cordero de Pascua tomó el juicio del primogénito. ¿Qué hizo ese cordero? Piensen en eso. ¿Ese cordero qué hizo? Ahí estaba en la casita, los niños estaban jugando con él, y de repente el papá viene, toma el cordero y le corta el pescuezo y sale la sangre. Y el niño está pensando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hizo ese cordero sin mancha? Y el papá le tiene que decir al hijo, mi hijo, él tiene que ser tu sustituto. ¿Eres tú o él? Alguien tiene que pagar el precio, Eduardo. Y los que confiaron en el cordero de Pascua, en las palabras de Moisés, que Dios habló por Moisés, fueron salvos en el día de juicio de la plaga en Egipto. ¿Sí o no? Porque salieron, ya estaban listos, salieron todos. ¿Qué estaba pasando en ese día de Pascua? Parece ser que ese día de Pascua de Egipto, estaba representando a un cordero mayor. Parece ser que Dios estaba diciendo, yo voy a proveer mi cordero, yo voy a dar mi primogénito, y mi primogénito es sin mancha, no ha cometido ningún pecado y va a morir para que tú seas rescatado.
La Santa Cena, la razón que Cristo quiere que en esa noche que Él fue entregado, celebró la Pascua, es porque la Santa Cena representa el Cordero de Pascua mayor. ¿Quién es? Jesús. Jesús. Escuche lo que dice 1 de Pedro 1, 18 al 19. 1 de Pedro 1, 18 al 19. Fuisteis rescatados, la palabra es redimidos, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, diciéndole, hey, tú ya no te perteneces a ti mismo. Mira lo que le dice en 1 Corintios 5, 7. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, ¿se acuerda que estaba bautizando en el río Jordán? Cuando vio a Jesús, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí ven lo que está ocurriendo? La Pascua que ocurrió cuando Dios rescató a Israel de Egipto, de la mano del faraón, estaba representando un rescate más grande que lo que ocurrió en Egipto. No un rescate de la esclavitud del faraón y de Egipto, sino un rescate de la esclavitud del pecado y del juicio divino de Dios. Y eso se iba a cumplir por medio del Cordero que Dios mismo iba a proveer para su pueblo. Para decirlo de otra manera, Jesucristo es nuestro Cordero Pascua, que fue nuestro sustituto. Hermano Eduardo, usted dijo, alguien tiene que pagar. Y alguien pagó. Dios mismo entregó a su Hijo y pagó la penalidad y tomó en su cuerpo mismo la ira y el juicio que merecemos nosotros. Jesucristo es nuestro Cordero Pascua que tomó nuestro juicio en la cruz. Es por eso que Cristo dijo, estoy ansioso de comer esta Pascua contigo esta noche, porque esa misma noche iba a ser entregado y esa misma noche iba a ocurrir un rescate inmenso, el más grande de todo el mundo, en cual el Hijo iba a ser sacrificado por su iglesia. Los que han confiado en Jesucristo, el Cordero de Dios, son y serán salvos de la ira y el juicio venidero. Y se recuerda que Jesucristo dice, esta sangre va a ser recordatorio, es parte de mi nuevo pacto. ¿Se recuerda de eso? ¿Cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto es lo que Él ha hecho en su sangre. Somos redimidos y somos de Dios para los propósitos de Dios. El nuevo pacto es lo que Jeremías profetizó, que les iba a dar su espíritu y que la ley de Dios estuviera en sus corazones y que Él iba a causar que ellos caminaran en sus estatutos. Esto se ha cumplido en Jesús. Y la Santa Cena que estableció el Señor dice, esto quiero que lo hagan en memoria de mí. En una manera similar que Israel celebraba la Pascua anualmente, y hoy en día todavía los judíos celebran la Pascua, los ortodoxos, lo hacen para recordar la redención de Egipto. Pero hay una redención más grande que el creyente ahora recuerda por medio de la cena del Señor. Recuerda la redención de los pecados y del juicio que merecía, o que merece, pero que Cristo tomó. Para decirlo de otra manera, me gusta cómo lo dijo el Dr. Wayne Grudem. Le voy a leer porción de lo que él escribe acerca de esto. Dice, la Pascua miraba para atrás al rescate temporal de la esclavitud física. La cena del Señor conmemora la liberación eterna y espiritual proporcionada a través del nuevo pacto. Los corderos sacrificados durante la Pascua meramente presagiaban, apuntaban hacia algo futuro, el sacrificio del Cordero Inmaculado de Dios que murió en una cruz para redimir a los pecadores de una vez por todas. Todo lo del Antiguo Testamento, todo estaba apuntando hacia alguien mayor y lo que Dios iba a hacer por nosotros en Cristo Jesús. ¿Okay? Por lo tanto, la Santa Cena es un recordatorio de las promesas cumplidas en Cristo. La Santa Cena es un recordatorio de las promesas no solamente cumplidas en Cristo, sino las que Él va a cumplir en su regreso.
Primera de Corintios 11:26 dice, cuando da las instrucciones de hacer la Santa Cena, así dice: así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos anunciando las promesas que se han cumplido por medio de la muerte y resurrección de Cristo, y también anunciando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él viene por nosotros. La Santa Cena nos recuerda del costo de ser partícipes de este nuevo pacto. ¿Cuál fue el costo de ser vivos? La muerte cruel e injusta, el sacrificio de Jesús. Nos recuerda el costo de ser parte de este pacto cada vez que tomamos la cena del Señor. La Santa Cena nos recuerda de la promesa del regreso seguro de nuestro resucitado Rey. Lucas 22:15, ojalá que notó algo que dijo Jesús. Dijo, la noche que Él fue entregado, dice: cuánto he deseado de comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. What did you say? ¿Qué dijiste? Hay una cena por venir. Eso es lo que les digo. Va a haber una cena por venir. Y es una promesa de Jesús. ¿Y sabe quién va a estar ahí, hermana Esther? Usted. Hermana Silvia. Pues todos los que han puesto fe, ¿verdad? Bueno, la verdad están diciendo, ojalá que me diga mi nombre. No. Así no funciona. Así no funciona. Así no funciona. Everybody who's put faith in Jesus Christ. ¿Quién va a estar ahí? Los que han puesto la sangre del cordero en el delantero. Solo el Señor sabe. Él sabe quiénes son. Voy a ir a la casa yo. Para decirlo de otra manera, hermanos, nos falta una cena. ¿Sabe? No me quiero alargar mucho, pero algo que siempre encuentro interesante, si usted lee lo que sucede después, hay algo que ocurre muy interesante cuando Moisés, después de que sale de Egipto y se acuerda que están en el desierto y todo eso, él hace algo interesante. Dios le dice a Moisés, dile a los ancianos del Israel que suban al monte porque voy a comer con ellos. Y no se pierda eso. Si usted lee la ley mosaica, el Deuteronomio, Éxodos, Levíticos, Números, los ancianos suben con Moisés hacia el monte en la nube y comen con Dios. Qué interesante. Dios siempre ha querido tener comunión cercana con su pueblo. Y Cristo, por medio de su muerte expiatoria, dice, vamos a comer juntos. Y vamos a tener una comunión como nunca la han podido tener. Nos va a regresar en abundancia lo que perdimos en el jardín. No sé si usted está emocionado como yo estoy emocionado. Pero déjenme leer otra cita del Dr. Wayne Grudem que me gusta mucho lo que dice el Dr. Wayne Grudem. Escuche lo que dice acerca de este tema. La cena del Señor apunta una comida de más maravillosa comunión en la presencia de Dios en el futuro, cuando se restaure el compañerismo del Edén, y ahí habrá un gozo aún mayor, porque aquellos que comen en la presencia de Dios serán pecadores perdonados, confirmados ahora en su justicia, incapaces de pecar otra vez. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Lo que espera por medio de lo que ha hecho Jesús. Oh man, praise Jesus. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Unas preguntas acerca de la cena del Señor. Pongamos atención, amados. ¿Cuán frecuente se debe de ser la cena del Señor? ¿Quién debe de participar de la cena del Señor? La primera pregunta, la Biblia no nos dice cuán frecuente tenemos que tomar la cena del Señor. No nos dice, tienes que hacerlo cada día, una vez a la semana, etcétera, etcétera. Pero Cristo sí nos manda a continuamente participar de ella y hacerlo en memoria de Él. Algo interesante acerca de la cena del Señor en el primer siglo es que la cena del Señor parece ser que era una cena, era una comida. Se comían todos juntos, todos estaban sentados, todos estaban comiendo. ¿Okay? Parece ser que lo decían frecuentemente.
¿Okay? Así que en la sabiduría que Dios le da a cada uno de los ancianos y pastores de la iglesia, que Dios les dé sabiduría en qué tan frecuentes se deben de hacer, ¿verdad? Pero Jesús dijo, hacedlo en memoria de mí. So, ojalá que sea más frecuente que no frecuente. ¿Hace sentido? Okay. ¿Quién debe de participar de la cena del Señor? ¿Quién cree usted? ¿Quién? El creyente. El creyente, ¿verdad? La persona que ha entregado su vida a Jesús por el perdón de pecados y está viviendo en luz del costo de ser parte del nuevo pacto. ¿Quién debe de participar? El creyente, el que es la iglesia, el que ha venido genuinamente y ha puesto fe en Jesús. ¿Okay? Hay mucho más que se puede decir sobre esto. Sé que hay congregaciones que si usted no es bautizado, no lo dejan participar en la cena del Señor porque dicen, pues si no se ha bautizado, ¿cómo no ha declarado su fe en Jesús? ¿Verdad? Entonces, hace sentido, ¿verdad? Hace sentido. Y hay otros que dicen, si ha puesto fe en Jesús, ¿verdad? No preguntan si ha bautizado. Que el Señor les dé sabiduría, pero sí sé algo, que la Biblia enseña que el que debe de participar es el que ha puesto fe genuina en Cristo Jesús. ¿Okay? Ahora, hay algo interesante acerca de la cena del Señor, y deseo que voltee ahí en 1 Corintios 11, 27 en adelante, que lo va a llamar la atención a usted como le ha llamado la atención a mí. Esta ordenanza es muy seria para Dios, extremadamente seria, tanto que se va a alarmar en encontrar lo que sucede en la iglesia de los Corintios por tomar la cena del Señor indignamente. ¿Okay? Capítulo 11, versículo 27 en adelante, el apóstol Pablo le dice acerca de la cena del Señor y la iglesia y su participación: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Lo que vemos ahí es que no se debe tomar la cena indignamente, y Pablo los llama a probarse cada uno a sí mismo antes de hacerlo. Es un análisis propio, ¿okay? Tienen que examinarse propiamente su corazón y su mente antes de tomarlo. Eso parece ser que está ayudándonos a entender qué significa tomarlo indignamente, ¿verdad? Porque si no lo estamos considerando, lo estamos tomando sin pensar, sin enfocarnos, sin entender, pues por lo menos eso tiene que decir que lo estamos tomando indignamente. Pero dice el versículo 29, ¿estamos ahí? Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y duermen es un eufemismo para decir están muertos. ¿Okay? Parece ser que esta ordenanza es muy seria para el Señor y su iglesia. Tan seria es que en el primer siglo vemos que cuando los corintios estaban tomando la cena indignamente, sin recordar el costo de lo que estaban haciendo, que es el costo de ser parte de la iglesia, Dios los castigó. Ahora, algo que es importante que se tiene que decir, no dice que si tú estás enfermo Dios te castigó. Eso no está diciendo el texto. ¿Okay? Lo que está diciendo es que algunos Dios los castigó por medio de enfermedad o por medio de quitarles la vida, literalmente. No es que les quitó la salvación ni nada de eso, eso no puede ocurrir bíblicamente, pero sí les dio una reprensión por medio de esa manera, algunos. ¿Y quién sabe eso? No Pablo, no lo sabía, Dios solo lo sabía. ¿Okay? Pablo le dice a los corintios, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, irreverentemente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Se tiene que examinar, ¿ok? Se tiene que ver qué está haciendo, por qué lo está haciendo. Y tal vez sería bueno preguntarnos, ¿qué es lo que los corintios estaban haciendo?
porque eso nos puede ayudar a entender qué no hacer nosotros, ¿verdad? Consideremos esto. Primera de Corintios nos dice que Dios los estaba castigando por tomar la cena indignamente, algunos de ellos. Vemos que Dios, por amor a su nombre y por amor a su iglesia, a veces decide castigar y disciplinar al discípulo que toma esta cena sin considerar lo que está haciendo. Vemos que hay consecuencias de tomar la cena irreverentemente. En particular, había dos cosas que estaban sucediendo en la iglesia de los Corintios. Había muchas, pero vamos a hacer generalmente hablando. Una, había pecado en ciertos de los hermanos que no estaba confesado y arrepintiendo, y no se estaban arrepintiendo de sus pecados. ¿Se recuerda de 1 Corintios 5 que había un hombre que estaba viviendo en inmoralidad sexual y estaba rehusando arrepentirse? Por lo menos sabemos que había pecado que no se estaba confesando y no estaba arrepintiéndose. Un cristiano llamándose cristiano. Y así estaba llegando a la mesa recordando la muerte del Señor Jesucristo. Eso es uno de las áreas que estaban fallando. Pecado que no estaban confesando delante de Dios y no se estaban arrepintiendo. Segundo, la cena era un convivio. Se recuerda que hablé que en el primer siglo se comían todos juntos. Similar a lo que hacemos nosotros después de la iglesia, donde todos nos juntamos y comemos. La cena era un convivio, una comida de compañerismo, y algunos hermanos estaban trayendo comida y no compartiendo con los pobres, y comiendo la comida antes de que llegaran los pobres. Si usted lee 1 Corintios 11, 20 al 22, esto es lo que estaba pasando, amados. En la iglesia, todos son pobres delante de Cristo porque nadie tiene nada que pagarle, pero sabemos que económicamente hay algunos que tienen un poquito más que otros, ¿verdad? Pues ellos estaban trayendo comida para comer, pero parece ser que los que tenían un poquito más de dinero traían su comida y no querían compartirla con los cristianos más pobres. No sé por qué exactamente. Tal vez los pobres cuando no traían mucho, o traían algo que los ricos no querían comer. O simplemente los cristianos con más economía decían, no quiero que ellos coman lo que yo compré con mi dinero. Y así estaban comiendo la cena del Señor, recordando la muerte de Cristo. En otras palabras, había un tratamiento incorrecto a su prójimo, un menosprecio a su prójimo. Y ellos estaban pretendiendo venir a la mesa del Señor diciendo, Señor, yo sé que no tengo nada que ofrecerte, gracias por perdonarme. Gracias por no verme como yo merezco y darme lo que yo merezco. Pero estaban tratando a su prójimo horriblemente. No estaban recordando lo que significa el rescate. En otras palabras, lo que vemos son dos áreas de cómo tomar la cena del Señor indignamente. Uno, menosprecia a tu prójimo. No lo perdones. Trátalo mal. Míralo con altivez. Eso es una manera de tomarlo indignamente. Otra manera de tomarlo indignamente, vive como que si Dios no ve el pecado continuo que estás haciendo. Te ha llamado a arrepentirse como cristiano, pero sigues haciéndolo. Sabes que Dios no aprueba, no te rescató para que vivas así, pero sigues viviendo así. Estás rehusando la misericordia de Dios, pero estás viniendo a la mesa. Y Dios dice, no, deja tu regalo ahí, deja tu ofrenda ahí, arrepiéntete primero, arréglate conmigo. ¿Okay? La cena del Señor debería de ser un tiempo de recordar cómo Cristo murió por ellos. El rico y el pobre, los dos perdonados, porque los dos están en bancarrota espiritual delante del Dios Santo. Así que nadie viene a la mesa rico por ellos mismos, vienen ricos en Cristo. Tenemos que recordar quién somos nosotros en Jesús y cómo hemos sido acercados a Dios por medio de su sangre inocente. Por lo tanto, la iglesia debe de participar de la cena recordando el costo de ser parte del nuevo pacto y regocijarse en saber que un día, por medio de la justicia y la obra de Jesús, estará con Él para siempre. ¿Okay? Ahora, antes de terminar, de nuevo digo, Dios estaba castigando a algunos de los corintios de esta manera, pero eso no significa que cada enfermedad es un castigo de Dios. Eso no significa eso.
Pero en este contexto, algunos de ellos sí estaban ahí. Note que Pablo dice algunos de vosotros, que no todos, pero algunos. Y Pablo no sabía, estoy seguro, quién eran de ellos. Por eso él dice, examínense ustedes mismos. Parece ser que ellos tenían que hablar con Dios y decir eso. Por eso, para las veces que Dios nos permita participar de esta cena, tomémoslos muy en serio, con un corazón agradecido, un corazón que desea venir a la mesa, que dice, Señor, necesito de ti, tú eres el que me perdonas y me rescatas y te espero a ti. ¿Okay? Esas son las ordenanzas del Señor, el bautismo en agua y la cena del Señor. Una pregunta, comentario antes que...